Feliz sábado, distinguidos amigos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Cañada Honda y del Ministerio Dayalos. Sean todos muy bienvenidos a otra entrega de este programa de debate de la lección de escuela sabática. Para nosotros, más que un gusto, es un grato placer y un privilegio. Ahora mismo queremos invitarte a que tú te suscribas a nuestras redes sociales, tanto de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Cañada Honda como de nuestro Ministerio Dayalos en Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. En este último, te recordamos que actives las notificaciones para desde que nosotros subamos un vídeo, tú puedas tener acceso a él sin ningún tipo de problemas y dificultades. En este momento nos acompaña directamente desde la Iglesia Central Villa Esperanza el anciano Elías Brea. Bienvenido Elías. Muchas gracias, Ravel. También nos acompaña directamente desde la Iglesia de Sainagua, también parte de nuestro distrito, nuestro hermano Pedro Ramírez, también anciano de iglesia. Feliz sábado. Gracias, Ravel. Bien, y antes de iniciar vamos a hacerlo con una oración. Le voy a pedir a nuestro hermano Pedro que nos dirija en oración. Padre eterno, te damos gracias porque eres un Dios maravilloso, un Dios poderoso, creador de los cielos y la tierra y todo cuanto existe. En esta hora, Señor, glorificamos y engrandecemos tu santo nombre, porque solo tú lo mereces. Pedimos que abra nuestra mente al entendimiento de tu palabra, el debate de la lección de escuela sabática, y que de esa manera tu nombre sea glorificado y exaltado. Nuestros hermanos y amigos y amigas, oh Dios, que puedan ser fortalecidos espiritualmente. Te lo imploramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bien, señoras y señores, en este momento arribamos a la lección número 4, que lleva como título Los ojos de Jehová, una cosmovisión bíblica. Y el verso para memorizar me encantó. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a quienes, a los buenos y a los malos. Proverbios 15:3. Y esta lección es bastante interesante y tiene cierto nivel de profundidad, donde nosotros tenemos que hablar primero de lo que es cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Es la forma en cómo nosotros percibimos la realidad. Y ya si entramos en la realidad iríamos todavía mucho más profundo, pero no es la intención de nosotros en este momento irnos tan profundo, porque queremos que todo el mundo nos entienda sin ningún tipo de dificultad. Pero vamos a ver, ¿qué es esto de cosmovisión? ¿Qué es esto de la existencia de Dios? ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, pienso que la cosmovisión, de hecho, la palabra etimológica para cosmovisión es cosmo, por ejemplo, significa ordenar y visión significa comprender. Entonces tú agrupas ambos términos y dices, bueno, hay que comprender el ordenamiento o el orden, ¿pero de qué? En este caso podríamos decir el orden o el funcionamiento del universo, ¿correcto? Que de hecho la lección puntualiza de una manera enfática esa parte. Necesitamos comprender cómo surgió el universo, cómo fue creado o cómo fueron creados los cielos y la tierra, quién es el autor directo de esta creación tan majestuosa. Y es precisamente lo que nos habla la lección de escuela sabática. Hemos entendido que el universo fue creado por un ser superior y ese ser superior se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Por ejemplo, cuando vamos al libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1 específicamente, notamos que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí la expresión o las expresiones hebreas para en el principio creó Dios es Bereshit barak Elohim, que significa que en el principio, ¿qué principio? Bueno, en el principio de todas las cosas. Principio de la creación. En el principio de la creación, Dios creó todas las cosas cuanto existe. Y Elohim significa que esa creación fue por un Dios soberano, un Dios excelso, un Dios omnipotente, sapiente y omnipresente, un Dios que todo lo puede. Elohim implica un Dios, pero que al mismo tiempo participan en la creación misma la Trinidad, o sea, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Interesante. Interesante, sí, de una manera más sencilla que nuestros hermanos pueden entenderlo, la cosmovisión
es la forma en la cual la Biblia nos presenta la creación. Esa es la cosmovisión, la cosmovisión bíblica, especialmente el libro de Génesis. Lo podemos entender así. Correcto. Me llama mucho la atención, Orlando. Tú utilizas esas palabras en hebreo y mencionaste la palabra bará. También la palabra bará es un atributo que solamente se le puede adjudicar a un Dios. A un Dios. O sea que todo lo que es la creación del cielo y de la tierra, el universo, solamente puede ser creado por Dios. Y esa misma palabra también es la que se utilizó para cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Exacto. Dios utilizó también, se utilizó ahí la palabra bará, un atributo que solamente le pertenece a Dios. Entonces, tenemos dos cosmovisiones. Hay una cosmovisión que es desde el punto de vista de nosotros como cristianos, la cosmovisión desde el punto de vista de la Biblia, que nosotros consideramos que es la palabra de Dios, y hay una cosmovisión atea. Y pongo esto en relieve para que nosotros debatamos el tema. ¿Cuál es la diferencia entre una cosmovisión y otra? ¿Por qué yo como cristiano puedo decir que mi cosmovisión es más racional incluso que la cosmovisión atea que se apoya, y voy a ponerlo así dentro de comillas, que se apoya en la ciencia? Correcto. Sí. Una de las razones es que se presenta a Dios como, y la creación como algo lógico, que tiene su lógica y que tiene su raciocinio. Si vemos en la cosmovisión bíblica que se presenta el libro de Génesis a Dios como el creador, no algo que surgió de la nada, de una explosión. El Big Bang. No le veo la razón, ni el fundamento, ni el propósito. Toda creación tiene un propósito y juega un papel allí fundamental. Entonces, esa parte se presentan, hay esa diferencia allí entre los científicos y nosotros los cristianos. Ok. Bien, muy importante, y es que nosotros tenemos una gran serie de argumentos en contra de la existencia de Dios. Asimismo, también hay muchos argumentos, y esto desde el punto de vista filosófico, en contra de la existencia de Dios. A favor de la existencia de Dios tenemos un argumento cosmológico, tenemos un argumento ontológico, un argumento paleontológico, están también las 5 vías de Tomás de Aquino. Tenemos toda una serie de argumentos a favor de la existencia de Dios, pero también hay una serie de argumentos en contra de la existencia de Dios. Yo creo que la lección comienza hablando a favor de la existencia de Dios, y para eso nosotros tenemos que irnos desde el Génesis. ¿Por qué desde el Génesis? Bueno, el Génesis me dice a mí, primero, que Dios existe. Correcto. Es la primera pregunta, y cuando yo he tenido este tipo de debates a nivel de ateos y de otras también corrientes dentro del teísmo, como los deístas, que los deístas creen que Dios hizo el mundo pero que no se interesa por él, Y lo dejó así a que haga lo que entiende, pero está dentro del teísmo también. Uno de esos debates es lo primero que te preguntan, ¿cómo tú me demuestras que Dios existe? Yo le digo, ¿y por qué tu Dios es el verdadero? Yo le digo, primero, está bien la pregunta, Dios existe. Ahora vamos a buscar los argumentos para demostrar que Dios existe. Ahora, luego que demostremos que Dios existe, tiene que venir por qué el Dios que yo defiendo es el verdadero. Porque estamos dentro de un mundo que está lleno de dioses. ¿Por qué Dios es el verdadero? Y entonces ahí tenemos que ir a la Biblia y a la singularidad de la Biblia. O sea, ¿por qué la Biblia me muestra a mí al Dios verdadero? ¿Y por qué la Biblia es diferente a todos los otros libros sagrados? Entonces, me gusta la lección. Empieza primero respondiendo la pregunta. ¿Dios existe? Sí. Y además de que existe, es el creador del universo. Lo segundo, Dios existe. Es el creador del universo. Lo tercero, es creador del cielo y de la tierra. Lo cuarto, es el creador del hombre y de la mujer. Y desde ahí entonces viene nuestra cosmovisión bíblica. Y es interesante en esa misma dirección, Rabel, señalar, o sea, cuando tú haces mención de que Dios creó al hombre y a la mujer. A mí me gusta mucho irme a los términos originales.
porque ahí donde tú te documentas, donde te empapas, donde tú descubres realmente la profundidad del asunto y te das cuenta el significado pleno de lo que me está diciendo ahí. O sea, Dios creó al hombre y a la mujer. Pero ¿cuál es el término que se usa para hombre? Es Adán. Y para la mujer, Nekebak. Entonces, Dios creó a Adán y creó a Nekebak. Y como resultado, ellos los dos, entonces, conformaron a sacar el género humano. Género humano. O sea, no me está hablando de género del mono. ¿Puede entender? O sea, estamos hablando de un Dios creador del universo, un Dios que existe. Exacto. Un Dios creador del universo y un Dios creador de los cielos y la tierra y del ser humano, sobre todas las cosas. Pero vemos entonces que en virtud de esto, Dios crea a Adán, Nekebak, y los dos, como resultado, conforman a sacar el género humano. Estamos hablando de que Dios no creó a seres extraterrestres, no creó al mono, bueno, seres extraterrestres sí, obviamente. Hay otros mundos creados, Los ángeles, donde el pecado no entró. Pero de ahí a pretender aceptar esa teoría evolucionista de que descendemos del mono, no hay argumento sólido y razonable que nos pueda realmente confirmar tal cosa. Sí, 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 Elías. fíjate que la base del folleto que estamos estudiando es la educación. Y hay una parte interesante que me llamó mucho la atención en la parte del domingo, que dice: el elemento central de toda la educación cristiana es la realidad de Dios. Amén. Y no solo eso, sino la clase de Dios, que es un Dios que interactúa con su criatura. Amén. Poderoso. Es decir, hay una parte esencial, no solamente Dios nos creó, sino que también interactúa con nosotros. Y allí vemos el caso de Adán, no solo lo creó, sino que interactuaba con Adán. Y dentro de nuestra educación que nosotros estamos llevando a cabo en este trimestre, eso es un elemento esencial. Sí, y me gusta mucho que el hermano Elías menciona la parte de la realidad. Realidad. Porque muchas personas pudieran levantar algunos argumentos y decir, bueno, es que esa realidad de ustedes, los que tienen una cosmovisión cristiana, una cosmovisión desde el punto de vista de la Biblia, eso es una verdad, una realidad relativa y una verdad también relativa, pero no es así. La realidad de Dios es objetiva y es absoluta. El hecho de que usted no la quiera percibir no le quita su condición de realidad, y tendría que explicar muchos detalles para entrar en eso, pero lo menciono porque Elías hace la mención de lo que es la realidad. Nosotros percibir una realidad de manera individual es una cosa. Ahora, cuando usted busca el panorama general y ve lo que es el universo, lo que es la Tierra, lo que es ese diseño inteligente, entonces nosotros podemos ver que ahí hay una realidad que es puramente objetiva. Pero a mí me interesa mucho que nosotros veamos lo que dice el Salmo 53, versículo 1. Mire qué dice el Salmo 53. Esta discusión nosotros la estamos haciendo ahora, pero es algo muy viejo, si Dios existe o no existe. Dice el necio en su corazón, no hay qué, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. O sea, desde allá el salmista está diciendo, el necio en su corazón dice, no hay qué, no hay Dios. ¿Y qué te dice el ateo? La vida de uno es sin propósito. Nosotros nacimos porque nacimos. Somos producto de la casualidad. Orlando, producto de la casualidad. Sin embargo, nosotros todos tenemos, incluso sin habernos encontrado con los principios adventistas, nosotros tenemos dentro, y más adelante hablaremos un poquito de eso, nosotros tenemos dentro un código moral. Porque en todas las sociedades del mundo, la gente tiene una concepción de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces no podemos, sin temor a equivocarnos, podemos asegurar que nosotros no podemos nacer en este mundo sin un propósito. Me suena irracional. Completamente. Estamos muy de acuerdo con eso que señala Ravel. Hay algo también interesante, Orlando. Ok, adelante. Y es que en esa interacción de Dios con nosotros,
el Señor se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como el unigénito, llena de gracia y de verdad. Es un Dios que tiene el poder y que controla los fenómenos de la naturaleza. Si vemos el caso de Jesús, calmó la tormenta, caminó sobre el mar. Podemos ver en el caso más antiguo, cuando los jóvenes hebreos estaban allí en Babilonia, que fueron echados en el horno de fuego. Y el rey se quedó allí asombrado porque ni una hebra de su comida, lo que usted echa en el fuego se quema. ¿Eso es así? Y para que Dios demostrarle al rey quién era el verdadero Dios, estos jóvenes no se le quemó ni una hebra de su cabello. Y hay que tomar en cuenta que en ese contexto el dios principal de Babilonia era Marduk, Baltú. a quien ellos adoraban. Bel Marduk. Exactamente. Y ellos, la vida de ellos, especialmente la del rey Nabucodonosor, giraba en torno a ese dios y obviamente a sus demás dioses. Pero es importante, sobre esa misma base que señalas, Elías, esta lectura maravillosa que nos dice Job, capítulo 12, versículos 7 al 10. Allí dice: y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Gloria a Dios. Tremendo, señores. Lo que dice aquí me da a entender Rabel y Elías que indudablemente Dios es Dios. Correcto. Dios existe y Dios es creador de los cielos y la tierra. Interesante, la lección tiene muchos puntos interesantes. Elías menciona precisamente cuál es el control que tiene Dios sobre su creación. Entonces, muchas veces los ateos toman, y voy a decirlo de esa forma, el error de querer definir a Dios dentro de las leyes naturales. Las leyes naturales o las leyes físicas fueron creadas por Dios. Ahora, Él no está sujeto a esas leyes. Él trasciende esas leyes. Por ejemplo, una persona, y voy a poner ejemplo para que me entiendan cómo Dios interactúa respecto a las leyes, pero está por encima de esas leyes o trasciende esas leyes. Una persona, por ejemplo, no puede andar con un arma de fuego si no tiene un permiso de porte y tenencia de arma. Una licencia, exacto. Una licencia, ¿verdad? Sin embargo, un policía sí puede andar con ese porte, sin tener el porte y tenencia de arma, sí puede andar con una, porque su ley se lo permite. Entonces, la ley de Dios y las leyes físicas de Dios están ahí y Él trasciende esas leyes físicas. O sea, usted no puede circunscribir a Dios simplemente en que Él no puede controlar un fenómeno natural porque Él está por encima del poder natural, es omnipotente. Entonces, muy, muy interesante. El otro aspecto, ¿tiene algo que decir? Sí. Me venía a la memoria de ese control que tiene Dios cuando estaba aquella batalla y José dijo: detente luna y detente el sol en Gabaón, y se detuvo y muchos comenzaron a ver que era lo que estaba pasando, que qué pasó, que era este fenómeno, y allí vemos que Dios tiene el control no solamente de nuestro entorno, sino del universo y de las leyes que imperan en el universo. Dios puede hacer que la tierra deje de girar. Para nosotros es algo imposible, pero Dios puede hacerlo, que el sol se detenga. Correcto. Bueno, es que Dios está por encima de las leyes de la naturaleza. Efectivamente. Indeleblemente, sí. Hay otro punto que quisiera también señalar, y es lo que dice la lección. Hay una parte que es incluso la del lunes que me llamó mucho la atención, la cual dice: Dios no explica la verdad de su existencia desde el ángulo de explicar su vida, su poder y su amor, sino desde el punto de vista del que sabe que está mostrando la verdad. Tremendo. La mejor manera de enseñar la verdad no es combatiendo los argumentos en contra de ella, sino presentando la verdad como ella es. La Biblia da por sentado la existencia de Dios, su amor, su santidad y su justicia. La correcta educación hace énfasis en Dios como creador y sustentador de la vida que conocemos en este universo y en lo que desconocemos. Gloria a Dios. Aquí entonces Orlando
ha introducido la parte que es la respuesta a la pregunta de Lenny. Sí. Exacto. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? En lugar de nada. Y yo quiero que ahora nosotros, como lo voy a decir de esta forma, nos metamos en pleito. Ok. Señores, tenemos dentro de nuestras iglesias personas que quieren hacer correlacionar la evolución con la creación. Relacionarlo. O sea, de decir, pero y si fueron 6 días y realmente ahí en la Biblia se está hablando de millones y millones de años y son etapas. Entonces, ¿cuál es el peligro? Y lo voy a dejar para que lo debatamos. ¿Cuál es el peligro de nosotros sacarle los pies a la creación? Y lo quiero ser claro para que me entiendan. Sacarle los pies a la creación, tratar de congeniar con la teoría evolucionista para nosotros como poner una relación entre esas dos cosas. ¿Cuáles serían los peligros? Sí, primero quiero leerte una pequeña parte del lunes para darte el comentario. Dice aquí en el tercer párrafo, dice, por lo tanto, una cosmovisión bíblica debe de enfatizar la importancia de la doctrina de la creación. Sí, la cosmovisión bíblica debe de enfatizar la creación. Entonces, fíjate, yo veo lo que quieren hacer mucho, ligar como la mentira con el error. ¿Qué hizo Satanás en el jardín del Edén? Ligó la verdad con la mentira. La verdad, porque Dios te dijo eso. No. Él no te quiso decir esto, es esto. Entonces, podemos nosotros hoy día, si seguimos esa corriente, caer en el mismo error que cayó Eva. ¿Tú me entiendes? Ligar la mentira con la verdad. Lo que Dios dice acerca de la creación y ponerlo en duda, en tela de juicio y comenzar a hacer conjeturas, decir no, porque quizá el Señor lo que quiso decir no fue esto, sino que es esto. Pero esa no es la realidad de la cosmovisión bíblica que se está allí presentando. Tú estás tratando tú de ajustar la realidad bíblica a lo que tú crees. O a tu propia idea que tú tienes, o tu propia, como dice Orlando, tu propia interpretación, tú ajustarla a la realidad de Dios. Muy bien. También podemos decir, Elías, agregar, Israel, que, por ejemplo, hay una expresión, esa es filtro. ¿Qué es filtro? Filtro es la manera como yo veo las cosas, como yo las veo, sí, y como las interpreto. Entonces, lamentablemente la mayoría ha elegido creer en los asuntos evolucionistas, en la creación por evolución. Y la minoría, pues, obviamente cree en lo demás, en lo correcto, en lo que establece la palabra de Dios. Ahora bien, soy un creyente cabal de que cuando tú ves las cosas, no de manera superficial, sino que tú profundizas, investiga, indaga, como decía Ravel ahorita, con una mentalidad racional, sobre la base del raciocinio, y no sobre que me contaron, que me dijeron que esto es así, no, sino que hay base sólida en lo que yo estoy investigando. Por ejemplo, en el versículo 3 de Génesis capítulo 1, dice, dijo Dios sea la luz y fue la luz. El versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y el versículo 5 dice, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día, o el día 1, que así lo dice el original. Entonces, ¿cuál es la palabra hebrea para día? Yom. Yom tiene que ver con la parte del día, pero hay otra que se usa para la mañana se usa yom, y para la tarde, que es ya la noche, se usa leilach, que significa ya la parte de la noche. Entonces, cuando tú unes el día o la mañana con la tarde o la noche, es decir, el yom con leilach, te va a dar un día completo de 24 horas. Lo que indica entonces que la creación de Dios fue hecha, tal como ella dice, en 6 días literal. Correcto.
Entonces, quiero caer en la pregunta. Ya nosotros estamos viendo este folleto desde el punto de vista de la educación. Tenemos universidades, tenemos escuelas, colegios, educando a nuestros hijos, a sus hijos, en ese tipo de educación. Es muy importante que nosotros levantemos nuestra educación desde el punto de vista de la cosmovisión bíblica. Si yo quito a la creación del Génesis, entonces no hay plan de redención. No hay plan de redención. Sí, sí, eso estaba yo aquí pensando. Fíjate, hay un peligro, mientras tanto mencionábamos eso, hay un gran peligro en tu ligar la evolución o idea evolucionista con la cosmovisión bíblica. Y es que, como dice aquí el folleto, es difícil imaginar la enseñanza de la Biblia y de nuestra fe cristiana, que es algo general. ¿Me entiendes? Entonces, si nosotros afectamos la creación, no solamente afectamos la enseñanza de la creación, sino que las demás doctrinas de nuestra iglesia también van a salir afectadas. Sale afectada la ley, sale afectada la redención, sale afectada la resurrección y al final sale afectada la misma Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la fuente autoritativa de nuestra fe y de nuestra creencia. Entonces, si usted le quita la autoridad a la Biblia y la creación, le quitó la autoridad de todo lo otro, porque Correcto. esos son los temas de la Biblia. Correcto. Y durante mucho tiempo nosotros hemos visto cómo la Biblia ha servido de luz en medio de un mundo lleno de oscuridad. Entonces ahora quitarle esa responsabilidad y esa autoridad a la Biblia es un peligro, hermanos. Entonces la lección enfatiza eso para que nosotros tengamos cuidado. Y que no obstante, Rabel y Elías, perdón, Sí. podemos decir que a raíz de lo que es aceptar y creer, lo que es esta parte de reconocer y aceptar a Dios como creador de los cielos y la tierra, el universo y todo cuanto existe, de ahí emana entonces se desprenden todas las demás doctrinas de la Biblia. Efectivamente. O sea, la base y el sustento está ahí, en Correcto. creer y aceptar. Sí, Creo. siguiendo con lo que dice nuestro hermano Ramírez, la Biblia y la lección de esta semana nos presentan dos pilares. ¿Cuáles son esos dos pilares? La creación, que nos presenta a Dios como creador de todo lo que existe y que gobierna el universo. Pero hay una segunda que nos presenta, que es la redención, que allí entonces presenta lo que Dios nos ha hecho para redimir al hombre del pecado y restablecerlo nuevamente a su estado original. Amén. Sí. Toda la demás doctrina que nosotros enseñamos como iglesia adventista depende de esos dos pilares, de la creación y de la redención. Amén. Importante también, y es que la lección nos dice que nosotros no podemos estar desde un punto de vista neutral. Es prácticamente imposible. Y utiliza el ejemplo del arco iris. Perfecto. Dos personas ven el arco iris. Uno es ateo, el otro es cristiano. ¿Qué piensa el arco iris cuando lo ve? ¿Qué piensa el ateo cuando ve el arco iris? Perdón. ¿Qué piensa el ateo cuando ve el arco iris? Dice, eso es un fenómeno natural. Es verdad. Pero también ese ateo puede decir, es el símbolo del nuevo grupo LGTB. Sí. Pero si un cristiano lo ve, ¿qué piensa ese cristiano? Ese cristiano se va al Génesis, se va al capítulo 6 de Génesis y dice, esa fue la señal de pacto que hizo Dios ¿con quién? Con Noé. Le dijo, mira, el mundo no se va a destruir otra vez ¿con qué? Con agua. Entonces, en ese sentido, la lección es muy clara y dice, todo el mundo tiene una forma de ver e interpretar el mundo. Ahora, nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Nuestra cosmovisión debe pasar por el filtro. ¿Y cuál es nuestro filtro? La Biblia. La Biblia. Y tenemos que levantar defensa. Incluso la Biblia también nos manda a nosotros estar preparados para dar defensa de lo que nosotros creemos. Claro. Entonces, es muy importante este tema, muy importante que nosotros nos eduquemos respecto a eso. Claro. Sí, hay algo interesante en esa parte de allí que nos presenta el folleto. Dice,
como adventistas del séptimo día, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de ceñirnos firmemente en las enseñanzas de la Biblia, ya que estas es la verdad de Dios para la humanidad y nos explican muchos de los casos sobrenaturales. Cosas que nosotros no... Y termina ese párrafo diciendo que nosotros deberíamos rechazar cualquier enseñanza que vaya contraria a la Biblia. Claro, desde luego. Bien, seguimos, señores. También la lección nos habla acerca del plan de la redención. Cómo nosotros podemos educar nuestra iglesia, nuestros hijos, en ese plan de la redención. Los escucho. Sí, indiscutiblemente es un hecho el que nosotros como cristianos podamos cada día preponderar estas realidades bíblicas y podamos hacerla nuestra. Y no obstante hacerla nuestra, entonces saber enseñarla a nuestros descendientes, a nuestros hijos, a nuestra familia. Porque tal como ocurría en el tiempo de Israel y en el tiempo de los patriarcas, que la enseñanza bíblica, los mandamientos iban de generación en generación porque era contada siempre de los padres a los hijos. Entonces, estos a su vez hacían lo mismo. Yo pienso que para este tiempo la educación bíblica debe ser preponderada de la misma forma. Por ejemplo, yo doy gracias a Dios porque tengo un solo hijo, pero a ese hijo, en su tierna edad, digamos 2, 3 años, yo le enseñé los 10 mandamientos. Le enseñé los 10 mandamientos, desde el primero hasta el último, y él se los aprendió a través de una canción que yo le inventé, y él se lo aprendió. Ahora, el hacer eso nos dice a nosotros que es lo que va creando la base sólida de la conformación de la fe de estos muchachos, correcto, de esta generación que va creciendo. Y sobre esa base entonces podremos tener iglesias sólidas, fuertes, a nivel de creer, aceptar y vivir estas doctrinas y estas creencias bíblicas. Y pienso que esto engrandece el nombre de Dios y hace posible que la gente crea con solidez en lo que nosotros le estamos presentando. Correcto. Sí. También hay algo interesante que resalta allí el folleto, que tenemos la doctrina de la redención, y esta doctrina también debe de ser esencial para nosotros tener una cosmovisión. Esto significa que el centro de toda nuestra creencia, de toda nuestra doctrina es Cristo. Cristo crucificado y Cristo resucitado. Y yo le agregué a ese párrafo allí, y próximo a venir. Amén. Muy importante también, en esta parte, nosotros vemos que habla sobre la redención. ¿Qué está diciendo la lección? La lección está diciendo que usted no se puede quedar simplemente con la doctrina de la creación. ¿Por qué? Porque entonces, Dios nos creó, nacimos, nos desarrollamos, reproducimos, si acaso, y morimos. Y ya. No, lo que la lección nos está diciendo a nosotros, nuestra cosmovisión le dice al ser humano, al que está allí perdido, al que está en pecado, le dice, óyeme, no es solamente esto que vemos, más allá de nuestra esencia, de nuestra realidad como ser humano, hay algo más, hay un mundo que va a ser incluso diferente. Y nos habla, la Biblia es tan clara, que en el libro de Primera de Pedro nos dice que el plan de la salvación, y también Tito lo menciona, el plan de la salvación fue diseñado desde antes de ¿qué? De la fundación del mundo. O sea, que el plan de la salvación trasciende incluso hasta la misma creación. ¿Por qué? Porque antes de crear el mundo, Dios ya tenía un plan de redención. No hay forma, hermanos, de que nuestra esencia y lo que nosotros somos esté limitado a los 70 u 80 años que nosotros estamos destinados a vivir en esta tierra. Dios tiene algo más para nosotros, que es una vida eterna, y yo doy gloria a Dios por eso. Amén. Señores, el último punto que trata la lección es la parte de la ley de Dios y la moral. Aquí hay mucho por donde debatir, mucho que decir. Vamos a ver qué nos dice esta última parte de esta lección. La ley de Dios y basado específicamente en la moral.
Sí, hay una parte que me gustó mucho en virtud de lo que presentas, Rabel, de la ley de Dios, y es la que dice, la ley de Dios es la expresión de su voluntad para sus criaturas. Noten, la expresión de su voluntad, eso es tremendo, es relevante. La manifestación clara y adaptada de su voluntad para los seres humanos. Dios no nos pide imposibles en su santa ley. Nos invita en cada uno de sus preceptos a mirarlo, a creerle y a dejarlo ser el soberano de nuestra vida. Gloria a Dios. La ley de Dios no se nos da como imposición, sino como regalo de vida y bendición. Gloria a Dios. Porque cada uno de sus mandamientos contiene su vida. Pues todo lo que viene de su corazón tiene vida, gracia, bendición y santidad. Gloria a Dios. Tremendo. Sí, hay otra parte interesante aquí también, Rabel y Orlando, dice que la ley de Dios, los 10 mandamientos, también deben de ser principales, primordiales para nosotros, a fin de que nosotros nos demos cuenta de que debemos de enseñarla. Por eso es que en Deuteronomio se nos manda, acuérdense que estamos hablando de la educación, Dios es el maestro por excelencia. Y Él nos indica allí la forma en la cual nosotros debemos de enseñarle la ley a nuestros hijos. Efectivamente. Escríbesela, decía, en la puerta, En las puertas. en los postes. Cuando Y, vayas, cuando cuando salgas de tu casa, Cuando cuando salga te de tu casa, acuestes. cuando venga al campo. Es decir, Dios está estableciendo allí un método de enseñanza que nosotros hoy día debemos de implementar, de enseñar la ley de Dios. Y lo más maravilloso, diría yo, Rabel y Elías, es que se nos da un atributo a lo que guardamos y obedecemos la ley de Dios. Bueno, se nos sí. llama bienaventurado. Salmo 1, así lo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en su ley medita De día y de noche. noche. Algo muy importante, y es que la cosmovisión atea considera la moral como algo subjetivo o relativo. Para que tengamos una idea, lo relativo tiene como contrapuesto lo absoluto, lo objetivo tiene como contrapuesto lo subjetivo. Entonces, ellos dicen que la moral, desde la cosmovisión atea, es puramente relativa o subjetiva. O sea, que nuestra moral depende de la educación que hemos tenido en la sociedad, y que algo que es bueno aquí en República Dominicana, quizás en otros países es malo, pero algo que es malo allá, quizás aquí en República Dominicana es bueno. Sin embargo, cuando nosotros vemos la cosmovisión bíblica basado en el código moral que nosotros tenemos, que es la ley de Dios, primero, la Biblia nos dice que la ley de Dios es eterna, Amén. es absoluta, es inmutable. Si la ley es eterna, absoluta e inmutable, no me pueden hablar de relatividad ni de subjetivismo. Correcto. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es absoluta, es inmutable, es eterna, no se puede cambiar y es también universal. Matar es malo aquí y en cualquier parte del mundo, y la gente lo sabe. Así es. Todo el mundo lo sabe. Entonces, la ley de Dios es para todo el mundo y es una especie de, la ley es una especie de equilibrio entre la relación que nosotros tenemos que tener con Dios y la relación que nosotros tenemos que tener con nuestro prójimo. La ley de Dios tiene un vínculo que es, como dicen, horizontal, y un vínculo que es vertical. Con Dios, esos primeros 4 mandamientos. Con nuestro prójimo, los siguientes 6 mandamientos. Y por eso es muy importante que nosotros le enseñemos a nuestros hijos que la ley de Dios es nuestro código moral, y esa moral es objetiva, es también absoluta. Sí. Hay algo interesante, Rabel. Nosotros como adventistas, se nos dice que nosotros hablamos mucho acerca de la ley. Pero nosotros sabemos la realidad de la ley que se presentó la semana pasada. En realidad, como decía la lección pasada, nosotros como adventistas sabemos que la ley no es un ente de salvación.
no salva. No tiene la capacidad de salvar. No tiene la capacidad de salvar. Y a nosotros se nos tira mucho que nosotros los adventistas a veces pensamos que nosotros somos salvos por la ley. Nosotros estamos bien claros que nosotros somos salvos por gracia y solamente a través de la sangre de Cristo. Pero el folleto, en la parte final, nos dice que nosotros, como adventistas, debemos de hablar de esto, de exaltar la ley de Dios. Correcto. Nosotros debemos exaltarlo. Porque Apocalipsis, ¿qué dice? ¿Cuál es la cualidad del pueblo de Dios? Los que guardan los mandamientos de Dios. Guardan los mandamientos y tienen de el Dios testimonio de Jesús. y tienen el testimonio de Jesús. Y por tal razón nosotros como adventistas hablamos de la verdad de la ley y de la realidad de la ley. Correcto. Muy bien. También con relación a esa parte y sobre todo lo que mencionó Rabel, Salmo 19, 7 al 10 nos da un amplio panorama de que la ley de Dios es inmutable, como decía Rabel. La ley de Dios es eterna. Por ejemplo, el 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. O sea, tiene la capacidad de convertir a la persona. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y el precepto de Jehová es puro, que alumbra. Gloria a Dios. Y señores, nosotros tenemos que ver esto de una manera muy importante. Señor, el objetivo de la educación, Elena de White lo dice, la página 645 del libro de educación, el verdadero objetivo de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. Amén. O sea, nosotros tenemos que educar para que la gente vean a Dios, no como lo presenta la cosmovisión de los ateos, que es un dictador que incluso basado en algunas enseñanzas de algunos cristianos, de que una gente se va a quemar eternamente en el infierno. Un tirano, no. Si nosotros tratamos estos temas, es para educar a nuestra grey, a nuestra iglesia, a nuestros hijos, de que Dios es amor y que en su ley debe estar nuestra delicia. Amén. Hay algo interesante que ahorita analizábamos fuera de cámara y decíamos que hay muchos hermanos que podían tener una cosmovisión distorsionada o extraviada. Privada. O privada. Y muchas veces no basada, esa cosmovisión que tienen algunos hermanos, en un así dice Jehová. Entonces, estamos llamando a esos hermanos de la fe que tienen ese tipo de cosmovisión distorsionada, a que se apeguen a la palabra de Dios y a lo que dice y enseña la palabra de Dios, y no nos pongamos a inventar cosas, cosas que en el fondo, en realidad, la palabra de Dios no dice ni enseña. Efectivamente. Señores, lamentablemente no hay tiempo para más, un tema abarcante, pero que por la gloria de Dios hemos tratado los aspectos más importantes. Queremos nueva vez recordarte que te suscribas, que te inscribas en nuestras páginas de nuestras redes sociales del Ministerio de Ayalos y de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Cañada Honda. También agradecidos inmensamente de nuestros expositores de este momento, nuestro hermano Pedro Ramírez, mejor conocido como Orlando, y de nuestro hermano Elías Brea. Les agradecemos infinitamente por haber aceptado nuestra invitación. Nos vemos en la próxima y vamos a concluir con una oración a cargo de nuestro hermano Elías. Oremos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque tú, oh Señor, nos has permitido entender este tema sumamente básico, importante en nuestra creencia. Amén. Te queremos, Señor, pedir para que tú cada día nos ayude a nosotros a estar fundamentados en la palabra de Dios. Amén. Y que aquellos hermanos que tienen alguna dificultad con la cosmovisión que presenta la Biblia, ellos puedan, Señor, venir a la reflexión y basarse en un así dice Jehová. Amén. Que esta bendición haya sido de provecho espiritual para cada uno de nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, que Dios les bendiga.